Nunca imaginé que amar tanto a alguien me convertiría en una criminal. Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 38 años y esta es la historia más dolorosa que jamás pensé que tendría que contar. Una historia que comenzó como cualquier día normal en mi vida, pero que terminó destrozando todo lo que creía saber sobre el bien y el mal, sobre la justicia y la supervivencia. Era martes por la mañana, cuando mi mundo se desplomó por completo. El reloj marcaba las 5:30 de la madrugada. Como todos los días desde hace 15 años. 15 largos años trabajando en la cocina del restaurante El Corazón Dorado, preparando platillos para familias felices que jamás conocerían el sabor amargo de la desesperación que yo masticaba cada día. Mis manos temblaban mientras me ataba el delantal blanco, ese mismo delantal que había lavado con lágrimas tantas noches. Pero ese día, ese maldito día, el temblor era diferente. No era cansancio, no era el frío de la madrugada que se colaba por las rendijas del pequeño departamento donde Miguel y yo vivíamos. Era miedo. Un miedo tan profundo que me carcomía las entrañas como ácido. La llamada había llegado a las 3 de la mañana. 3 de la mañana, esa hora maldita cuando solo llegan las peores noticias. El teléfono sonó como una sirena de ambulancia, despertándome de un sueño que ya era una pesadilla. Del otro lado de la línea, la voz de la doctora Herrera me partió el alma en pedazos tan pequeños que aún hoy no logro juntarlos completamente. Señora Morales, necesitamos que venga al hospital inmediatamente. Miguel, su estado se ha complicado mucho más de lo esperado. Miguel, mi niño, mi razón de vivir, mi hijo de 12 años que llevaba luchando contra la leucemia desde hacía 8 meses interminables. 8 meses viendo cómo su cuerpo pequeño se consumía mientras yo trabajaba 18 horas diarias para pagar tratamientos que costaban más que todo lo que podría ganar en mi vida entera. Corrí al hospital como una loca, descalza, con la bata de dormir puesta, sin importarme nada más que llegar hasta él. Pero cuando llegué, cuando vi su carita pálida conectada a esas máquinas horribles, cuando escuché las palabras de la doctora, supe que mi vida había cambiado para siempre. Solo nos quedan 2 opciones, Esperanza, me dijo con esa voz profesional que los médicos usan cuando ya no tienen esperanza que dar. Un tratamiento experimental en Estados Unidos que cuesta 200,000 pesos. No terminó la frase. No hacía falta. 200,000 pesos. Una cifra que sonaba tan irreal como imposible para una mujer que ganaba 2,500 pesos a la semana pelando cebollas y preparando salsas. 200,000 pesos, que significaban la diferencia entre ver crecer a mi hijo o enterrarlo antes de que cumpliera 13 años. Regresé al restaurante esa mañana con el alma hecha pedazos, arrastrando los pies como una muerta en vida. Don Ricardo, mi jefe, estaba revisando las cuentas en su oficina cuando llegué. Él siempre llegaba temprano, siempre serio, siempre distante desde que murió su esposa hace 3 años. Pero ese día, algo en mi cara lo hizo levantar la vista de sus papeles. «Esperanza, ¿qué te pasa? ¿Te ves?»
Miguel está muy grave, don Ricardo, le dije, y mi voz se quebró como cristal. Necesita un tratamiento que cuesta 200,000 pesos. Vi cómo sus ojos se endurecían, no por crueldad, sino por esa realidad amarga que todos conocemos. En este mundo, el dinero es lo que separa la vida de la muerte. Esperanza, yo lo siento mucho, pero sabes que el restaurante apenas está saliendo adelante. Con la pandemia, las deudas, sus palabras se perdieron en el aire como humo. Le supliqué, por primera vez en mis 38 años de vida, me puse de rodillas ante otro ser humano y le supliqué que me ayudara. Le ofrecí trabajar gratis por el resto de mi vida. Le prometí que le pagaría hasta el último centavo. Le juré por la memoria de su esposa que era lo único que me importaba en el mundo. Pero los números son números y la realidad es cruel e implacable. Esa noche, mientras veía a Miguel dormir en esa cama de hospital, conectado a tubos que lo mantenían vivo, tomé una decisión que jamás pensé que sería capaz de tomar. Una decisión que me convertiría en una criminal, pero que era la única forma de salvar lo único que me quedaba en este mundo. Si me estás escuchando hasta aquí, por favor ayúdame compartiendo esta historia. Tal vez alguien más entienda lo que se siente cuando el mundo se desploma bajo tus pies. Suscríbete al canal Historias Espectaculares si quieres conocer cómo terminó esta pesadilla que apenas comienza. Fue durante la madrugada del miércoles cuando vi las llaves. Esas llaves plateadas del Mercedes-Benz negro de don Ricardo, tiradas sobre su escritorio como si el destino las hubiera puesto ahí para tentarme. Había entrado a su oficina para dejar el reporte de inventario, como hacía cada noche antes de irme. Pero esta vez algo era diferente. La luz de la lámpara iluminaba un sobre abierto sobre el escritorio. Dentro pude ver billetes, muchos billetes, una cantidad que hizo que mi corazón latiera tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Me acerqué, temblando, no para robar, no todavía, solo para ver, solo para torturarme un poco más con lo que nunca podría tener. Eran 180,000 pesos. 180,000 pesos que don Ricardo había guardado para pagar a los proveedores al día siguiente. Solo me faltarían 20,000 más para salvar a Miguel. Cerré los ojos y por un momento vi el rostro de mi hijo, su sonrisa dulce, sus ojos grandes y brillantes antes de que la enfermedad se los fuera opacando. Escuché su voz preguntándome, «Mamá, ¿me voy a morir?» Esa pregunta había sido un puñal directo al corazón. «No, mi amor», le había mentido acariciando su cabecita calva. «Mamá va a encontrar la manera de salvarte». Y ahí estaba la manera, prohibida, ilegal, imperdonable, pero era una manera. Tomé las llaves con manos temblorosas. El metal frío me quemó los dedos como hielo ardiente. En ese momento, mi vida se dividió en dos: el antes y el después de convertirme en una ladrona. Pero no podía llevármelo todo de una vez. Si desaparecían las llaves y el dinero al mismo tiempo, don Ricardo sospecharía inmediatamente. Necesitaba un plan. Durante los siguientes 3 días, viví en un infierno de ansiedad. Cada mañana llegaba al restaurante fingiendo normalidad.
preparando comida con manos que traicionaban mi nerviosismo, sonriendo a los clientes mientras por dentro se me desgarraba el alma. Miguel empeoraba cada hora. Sus labios se ponían más pálidos, sus ojitos se hundían más, su respiración se volvía más difícil. Los médicos me miraban con esa lástima profesional que significa ya no hay tiempo. El viernes por la noche, mientras limpiaba la cocina después del cierre, escuché a don Ricardo hablando por teléfono en su oficina. Sí, el lunes tengo que ir al banco temprano, decía. Voy a depositar todo el efectivo y después paso por la notaría para firmar los papeles del divorcio de mi hermano. Será un día muy largo. El lunes. Tendría el día perfecto para hacerlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada junto a la cama de Miguel, viendo cómo su pechito subía y bajaba con dificultad. Acaricié su manita fría y le susurré: «Perdóname por lo que voy a hacer, mi niño. Perdóname por convertirme en lo que siempre te enseñé que estaba mal. Pero eres lo único que tengo en este mundo, y no puedo perderte». El sábado amaneció lluvioso, como si el cielo llorara por la decisión que yo había tomado. Me levanté sintiéndome como una extraña en mi propio cuerpo. Cada movimiento era mecánico, cada pensamiento era un tormento. Mientras preparaba el desayuno que Miguel ya no podía comer, mi teléfono sonó. Era doña Carmen, mi vecina, esa mujer de 70 años que se había convertido en la abuela que Miguel nunca tuvo. «Mija», me dijo con su voz cargada de preocupación, «anoche escuché llorar al niño. ¿Cómo está?» «Cada día peor, doña Carmen», le respondí, y las lágrimas comenzaron a caer sobre los huevos que estaba revolviendo. «Los doctores dicen que ya no hay tiempo». «Ay, hijita de mi corazón. Ven acá, siéntate conmigo». Caminé hasta su departamento como zombi. Doña Carmen me recibió con esos brazos que habían consolado a tantas madres en el barrio. Me sentó en su cocina, que siempre olía a canela y café, y me sirvió una taza de té de manzanilla. «Esperanza, mira estos ojos», me dijo, tomando mi cara entre sus manos arrugadas. «Yo he vivido 70 años en este mundo cruel. He visto cosas terribles, he perdido a gente que amaba, pero nunca, escúchame bien, nunca he visto un amor más puro que el que tú tienes por ese niño». «Pero el amor no paga medicinas, doña Carmen», le respondí con amargura. «El amor no cura el cáncer». «No, mija, pero el amor nos hace capaces de cosas extraordinarias, y a veces el amor nos hace caminar por senderos oscuros para llegar a la luz». Sus palabras me confundieron y me dieron esperanza al mismo tiempo. Era como si supiera lo que yo estaba planeando hacer. «Doña Carmen, si usted tuviera que hacer algo malo para salvar a alguien que ama, ¿lo haría?». Se quedó callada por un largo rato, mirando por la ventana donde la lluvia golpeaba los cristales como lágrimas del cielo. «Mija, cuando tu hijo tenía 3 años y se enfermó de neumonía, ¿recuerdas qué hiciste?». «Claro que recuerdo. Caminé descalza bajo la lluvia hasta el hospital porque no tenía dinero para el taxi. Y cuando cumplió 8 años y quería esa bicicleta roja, ¿qué hiciste?». «Trabajé doble turno durante 3 meses para comprarla. Y cuando empezó la escuela y necesitaba uniformes nuevos, vendí mis aretes de oro,
los únicos que tenía de mi mamá. Exacto, mija. Una madre haría cualquier cosa por su hijo, cualquier cosa. Me miró directamente a los ojos. Y Dios entiende el corazón de una madre desesperada. Regresé a mi departamento con el alma más confundida que nunca. ¿Era doña Carmen dándome permiso para robar o me estaba advirtiendo sobre las consecuencias? Esa noche, mientras Miguel dormía inquieto, abrí la Biblia que mi madre me había dejado antes de morir. Busqué respuestas en esas páginas amarillentas, pero solo encontré más preguntas. Dios mío, oré en silencio, si existes, si realmente te importan los inocentes como mi hijo, dame una señal, dame otra opción. No quiero robar, no quiero lastimar a don Ricardo, pero tampoco puedo dejar morir a Miguel. Esperé una respuesta que nunca llegó. El domingo fue el día más largo de mi vida. Cada hora que pasaba era una hora menos para Miguel, una hora más cerca de tener que tomar esa decisión terrible. Por la tarde llamé a mi prima Rosa en Estados Unidos. Ella había emigrado hace 10 años y sabía que tenía un trabajo bueno como enfermera. Rosa, necesito ayuda desesperadamente, le dije tragándome el orgullo. Ay, prima, ¿qué pasa? Suenas terrible. Le conté todo. Le supliqué que me prestara el dinero, prometiéndole que se lo pagaría aunque me tomara toda la vida. Esperanza, mi amor, yo quisiera ayudarte, pero sabes que acabamos de comprar casa. Todo nuestro dinero está invertido aquí. Además, 200,000 pesos. Es mucho dinero, prima. Otra puerta que se cerraba. Esa noche me senté junto a Miguel y le hablé como si pudiera escucharme a través del sueño inquieto que los medicamentos le proporcionaban. Mi niño hermoso, mañana mamá va a hacer algo que nunca pensó que podría hacer. Algo que va contra todo lo que te he enseñado sobre ser honesta y buena. Pero lo hago por ti, solo por ti. Si algún día me juzgas por esto, quiero que sepas que fue por amor. Todo fue por amor. El lunes llegó como una sentencia de muerte. Me levanté a las 4 de la mañana, pero esta vez no fue por costumbre. Fue porque ya no podía seguir fingiendo que dormía. Mientras me vestía con manos temblorosas, recordé las palabras que mi madre me había dicho antes de morir. Mija, la vida te va a poner en situaciones donde tendrás que elegir entre lo correcto y lo necesario. Cuando llegue ese momento, escucha tu corazón, pero también piensa en las consecuencias. Hoy era ese día. Llegué al restaurante a las 5, como siempre. Don Ricardo ya estaba ahí, preparando papeles para ir al banco. Me saludó con su usual gesto cordial pero distante. Buenos días, Esperanza. ¿Cómo está Miguel? Igual, don Ricardo. Gracias por preguntar. Mentí. Miguel estaba peor, mucho peor. Durante las siguientes horas, trabajé como autómata. Picé cebollas que me hicieron llorar más de lo normal. Preparé salsas que sabían amargas en mi boca. Serví platillos a familias felices que no sabían que estaban siendo atendidas por una mujer a punto de convertirse en criminal. A las 10 de la mañana, don Ricardo se preparó para salir. Esperanza, voy al banco y después a varios lugares, regreso hasta la tarde, ¿tú quedas a cargo como siempre? Sí, señor. Lo vi salir por la puerta principal, caminando hacia la parada del autobús.
Sus llaves del carro habían quedado en el escritorio junto con el sobre que contenía mi futuro y el de Miguel. Fue entonces cuando pasó algo que jamás olvidaré. Un hombre mayor entró al restaurante. Tenía el cabello blanco, arrugas profundas alrededor de unos ojos azules increíblemente bondadosos, y vestía ropa sencilla pero limpia. Se sentó en la mesa del rincón y pidió solo un café. ¿Es usted la señora que cocina tan rico?, me preguntó con una sonrisa cálida. Sí, señor. ¿Le gustó la comida? Me encanta, pero más me gusta ver a una mujer trabajadora. Se nota que usted hace todo con amor. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Me senté frente a él sin saber por qué. ¿Puedo preguntarle algo personal, señorita?, me dijo. Asentí. ¿Tiene hijos? Uno, un niño de 12 años. ¿Y lo ama? La pregunta me tomó por sorpresa. Con toda mi alma. Se nota. Una madre que ama así es capaz de todo, ¿verdad? Me quedé helada. Era como si supiera exactamente lo que estaba pasando por mi mente. Yo tuve un hijo, continuó mirando por la ventana. Se enfermó cuando tenía la edad del suyo. En esa época no había los tratamientos que hay ahora. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué pasó? Se murió. Pero antes de morir me hizo prometer algo. ¿Qué cosa? Que nunca dejaría que otra madre pasara por lo que yo pasé si estaba en mis manos ayudarla. Sacó de su cartera un cheque en blanco y me lo puso enfrente. Escriba la cantidad que necesita para salvar a su hijo. Pensé que estaba soñando. Pensé que era una alucinación producto del estrés y la desesperación. Señor, yo no puedo aceptar esto. Ni siquiera lo conozco. No necesita conocerme. Solo necesita saber que entiendo lo que se siente cuando el mundo se desploma y parece que no hay salida. Pero, ¿por qué haría esto por mí? Porque hace 30 años, cuando mi hijo estaba muriendo, una mujer que no me conocía me prestó dinero para el tratamiento. No pudo salvar a mi niño, pero me enseñó que en este mundo cruel todavía existe la bondad. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas como ríos. Ahora es mi turno de ser esa bondad para otra madre. Tomé el cheque con manos temblorosas. Era real. Todo era real. ¿Cuánto necesita? 200,000 pesos, susurré, apenas capaz de creer lo que estaba pasando. Escribió la cantidad con letra clara y firme. Después firmó el cheque. Tome esto y vaya a salvar a su hijo, pero prométame algo, lo que sea. Cuando su hijo esté bien, cuando haya crecido y sea un hombre bueno, ayude a otra madre que esté en la misma situación. Mantenga viva la cadena de bondad. Me levanté para abrazarlo, pero cuando levanté la vista, había desaparecido. El cheque estaba en mis manos, pero el hombre se había ido como si nunca hubiera existido. Corrí hacia la puerta para buscarlo, pero no había nadie en la calle. Miré el cheque una y otra vez, pensando que tal vez estaba alucinando, pero era real, completamente real. 200,000 pesos que podían salvar la vida de Miguel. Corrí al banco más cercano, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Hice fila temblando, rezando para que el cheque fuera válido, para que no fuera una cruel broma del destino. «¡Siguiente!», gritó la cajera.
Caminé hacia la ventanilla con piernas de gelatina. «Buenos días, quiero cambiar este cheque». La cajera lo revisó cuidadosamente. Revisó la firma, revisó el nombre, tipió números en su computadora. «Señora, este cheque...» Mi mundo se detuvo. «¿Sí? Este cheque está perfectamente en orden. ¿Cómo quiere el dinero?» Casi me desmayo de la emoción. «En efectivo, por favor». Mientras contaba los billetes, no podía creer que esto me estuviera pasando a mí. Después de tantas noches llorando, después de tanto sufrimiento, después de haber estado a punto de convertirme en una ladrona, un ángel había aparecido en mi vida. Salí del banco corriendo como loca. Tomé el primer taxi que vi y le grité al conductor: «Al Hospital General, por favor, es una emergencia». Durante el viaje, marqué el número de la doctora Herrera. «Doctora, soy Esperanza Morales. Tengo el dinero. Tengo todo el dinero para el tratamiento de Miguel». «¿En serio? ¡Qué maravilloso! Ven inmediatamente. Necesitamos empezar el proceso hoy mismo». Llegué al hospital y corrí por los pasillos como una mujer poseída. Encontré a Miguel despierto, más pálido que nunca, pero con sus ojitos brillantes cuando me vio llegar. «Mamá, ¿por qué corres tanto?» «Porque te vamos a salvar, mi amor. Por fin vamos a salvarte». Le conté todo a la doctora. Todo excepto la parte donde había estado a punto de robar. Esa vergüenza me la guardaría para siempre. Es increíble, Esperanza. Es como si fuera un milagro. Un milagro. Exactamente eso había sido. Los siguientes días fueron un torbellino. Trámites, papeles, preparativos para el viaje a Estados Unidos, donde Miguel recibiría el tratamiento experimental. Por primera vez en meses, pude dormir sin esa angustia que me comía las entrañas. Pero había algo que no me dejaba en paz. El jueves por la mañana llegué al restaurante para despedirme de don Ricardo y para contarle que necesitaría ausentarme unas semanas para acompañar a Miguel al tratamiento. Lo encontré en su oficina, pero no estaba solo. Había 2 policías con él. Mi sangre se congeló. «Esperanza, qué bueno que llegas», me dijo don Ricardo con cara de preocupación. «Tenemos un problema». Los policías me miraron con esa expresión seria que tienen cuando sospechan de alguien. «¿Qué tipo de problema?», pregunté tratando de controlar el temblor en mi voz. «El lunes desaparecieron las llaves de mi carro y el dinero que tenía guardado para pagar a los proveedores. 180,000 pesos. Aunque yo no había robado nada, la culpa me carcomía. Había estado tan cerca de hacerlo. ¿Y por qué me lo dicen a mí? Porque eres la única que tiene llaves del restaurante además de mí. La única que pudo haber entrado». El detective Torres, un hombre de unos 40 años, con mirada inteligente pero no cruel, se acercó a mí. «Señora Morales, solo necesitamos hacerle algunas preguntas. Nada de qué preocuparse si usted no tiene nada que ver con esto. Pero yo sí tenía algo que ver. No había robado, pero había pensado en hacerlo. Había planeado hacerlo. Había estado a segundos de convertirme en ladrona. Yo no robé nada», dije, y técnicamente era verdad. «Nadie dice que usted robó», dijo el detective. «Solo queremos saber si vio algo extraño, si alguien más pudo haber tenido acceso». Durante la siguiente hora me interrogaron con amabilidad pero con firmeza.
Les conté que había llegado temprano el lunes, que había trabajado normal, que no había visto nada raro. Todo era verdad, pero me sentía como la peor mentirosa del mundo. Cuando se fueron, don Ricardo me miró con una tristeza que me partió el corazón. Esperanza, tú y yo sabemos que aquí pasa algo raro. Ese dinero no desapareció solo. Don Ricardo, yo le juro por la vida de mi hijo que yo no robé su dinero. Era cierto, pero él no me creyó completamente, y yo no lo culpaba. Los siguientes días fueron una mezcla extraña de felicidad y angustia. Por un lado, Miguel había comenzado el tratamiento, y los doctores decían que había esperanza. Por otro lado, la sombra de la sospecha me seguía a todas partes. Don Ricardo me había dicho que podía tomarme el tiempo que necesitara para estar con Miguel, pero su actitud hacia mí había cambiado. Ya no era la misma confianza de 15 años. Ahora había una barrera invisible entre nosotros. El detective Torres vino a visitarme al hospital. Señora Morales, necesito hacerle más preguntas. Dígame, ¿de dónde sacó el dinero para el tratamiento de su hijo? Mi corazón se aceleró. Un benefactor anónimo me ayudó. ¿Un benefactor anónimo? Sí, un señor mayor que vino al restaurante me dio un cheque. ¿Tiene el nombre de esa persona? ¿Algún contacto? No. Se fue antes de que pudiera preguntarle. El detective anotó algo en su libreta. Su expresión no me gustó nada. Señora Morales, ese dinero que le dieron, ¿no le parece demasiada coincidencia? Su hijo necesita dinero urgente. Desaparece dinero del restaurante donde usted trabaja. Y de repente aparece un misterioso benefactor con exactamente la cantidad que usted necesitaba. «No es lo que usted piensa», grité, pero mi desesperación sonó como culpabilidad. «Tranquilícese, solo estoy haciendo mi trabajo». Esa noche, mientras Miguel dormía conectado a las máquinas que lo estaban salvando, recibí una visita inesperada. Era doña Carmen. «Mija, vine en cuanto me enteré de lo que está pasando». «¿Qué se enteró?» «Todo el barrio está hablando de que te están investigando por robo». Me eché a llorar como una niña. «Doña Carmen, yo no robé nada. Le juro que no robé nada». «Yo sé que no robaste, mija, pero también sé que estuviste a punto de hacerlo». Me quedé helada. ¿Cómo lo sabe? «Porque te conozco desde que llegaste al barrio hace 10 años. Porque he visto cómo sufres por ese niño. Porque yo también fui madre y sé lo que es estar desesperada». Se sentó junto a mí y tomó mis manos. «Cuéntame qué pasó realmente». Y le conté todo. Le conté sobre las llaves, sobre el dinero que vi, sobre cómo estuve a punto de robar, sobre el misterioso hombre que apareció como un ángel. «Ay, mija, estuviste en el mero borde del precipicio». «Pero no me caí, doña Carmen, no lo hice». «No, pero el diablo casi te convenció y ahora tienes que lidiar con las consecuencias de haber estado tan cerca». Tenía razón. Aunque no había robado, había estado tan cerca que ahora vivía con la culpa y la sospecha. Al día siguiente recibí otra visita inesperada. Era mi primo Carlos, el Cuervo Mendoza, un hombre que siempre había vivido en los márgenes de la ley. «Prima, me enteré de tu problema». «¿Qué problema?» «Que te están culpando de un robo que no cometiste». «¿Cómo sabes que no lo cometí?»
porque te conozco. Tú eres demasiado buena para robar, pero yo no. Me miró con esa sonrisa torcida que siempre me había dado mala espina. ¿Qué quieres decir? Que yo sí robé ese dinero. El mundo se me vino abajo otra vez. ¿Tú qué? El lunes por la noche entré al restaurante. Sabía que don Ricardo siempre dejaba dinero ahí. Necesitaba pagar unas deudas muy feas, prima. Gente muy peligrosa me estaba buscando. Carlos, ¿cómo pudiste hacerme esto? A mí me están culpando. Por eso vine, para decirte que voy a confesar. ¿En serio? Sí, pero necesito que me hagas un favor primero. Debería haber sabido que había trampa. ¿Qué favor? Préstame 50,000 pesos de los que te dieron para Miguel. Con eso puedo irme del país y confesar desde allá. Si confieso aquí, me van a matar. ¿Estás loco? Ese dinero es para salvar a mi hijo. Prima, si no me ayudas, nunca voy a confesar. Y tú vas a cargar con mi culpa toda la vida. Era una extorsión emocional cruel, pero venía de mi propia familia. Carlos, no puedo quitarle dinero al tratamiento de Miguel. Entonces, prepárate para ir a la cárcel por algo que no hiciste. Se fue dejándome con la decisión más difícil de todas. Sacrificar parte del tratamiento de Miguel para limpiar mi nombre o cargar para siempre con una culpa que no era mía. Pasé esa noche en vela, mirando a Miguel dormir mientras las máquinas hacían su trabajo silencioso. Mi niño se veía un poco mejor, un poco más rosadito, pero aún estaba muy frágil. ¿Cómo podía quitarle 50,000 pesos a su tratamiento? Pero ¿cómo podía vivir sabiendo que me culpaban por algo que no había hecho? A las 6 de la mañana tomé una decisión. Fui a buscar a Carlos. Lo encontré en el billar donde siempre pasaba las mañanas, bebiendo cerveza y jugando dominó como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Prima, ¿ya decidiste? Carlos, voy a hacer algo diferente. ¿Qué cosa? Voy a ir contigo a la policía. Vas a confesar, pero yo voy a estar ahí para asegurarme de que lo hagas. ¿Y los 50,000 pesos? Te voy a dar 20,000. Es todo lo que puedo quitarle al tratamiento de Miguel sin poner en riesgo su vida. Con eso puedes esconderte hasta que las cosas se calmen. Carlos me miró calculando. No era lo que quería, pero era mejor que nada. Está bien, pero necesito el dinero primero. No, primero confiesas, después te doy el dinero. Prima, no confío en que me lo vayas a dar después. Y yo no confío en que vayas a confesar si te doy el dinero antes. Estuvimos en esa discusión toda la mañana. Finalmente, llegamos a un acuerdo. Iríamos juntos a la estación de policía. Él confesaría, yo le daría el dinero y después él tendría 24 horas para desaparecer antes de que tuviera que presentarse formalmente. Por la tarde, nos dirigimos a la estación. Yo llevaba los 20,000 pesos en una bolsa, temblando por dentro al pensar que estaba apostando con la vida de Miguel. El detective Torres nos recibió con sorpresa. Señora Morales, ¿qué la trae por aquí? Mi primo tiene algo que decirle. Carlos respiró profundo y comenzó su confesión. Yo robé el dinero del restaurante. El detective se enderezó en su silla. ¿Perdón?
El lunes por la noche entré al restaurante El Corazón Dorado y robé 180,000 pesos que estaban en el escritorio del dueño. ¿Y las llaves del carro? También. Pensé usarlas después, pero me dio miedo. Durante la siguiente hora, Carlos dio todos los detalles de cómo había cometido el robo. Sabía demasiadas cosas como para estar mintiendo. ¿Dónde está el dinero ahora?, preguntó el detective. Ya no lo tengo. Lo usé para pagar deudas. ¿Y las llaves? Carlos sacó las llaves del Mercedes de don Ricardo y las puso sobre el escritorio. Aquí están. El detective Torres me miró. Señora Morales, esto la libera de toda sospecha. Le debo una disculpa. No se preocupe, detective. Usted solo hacía su trabajo. Cuando salimos de la estación le di los 20,000 pesos a Carlos. Prima, gracias, de verdad. Carlos, prométeme algo. ¿Qué? Que vas a cambiar. Que esto te va a servir para reflexionar sobre el tipo de hombre que quieres ser. Te lo prometo. Esa noche llamé a don Ricardo para contarle todo. ¿Esperanza? ¿Eres tú? Sí, don Ricardo. Tengo noticias sobre el robo. Le conté toda la historia. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Esperanza, yo... Lo siento mucho. Siento haber dudado de ti. No se preocupe, don Ricardo. Cualquiera habría pensado lo mismo. ¿Cómo está Miguel? Mejor. El tratamiento está funcionando. Me alegro mucho. ¿Y Esperanza? Sí, tu trabajo te está esperando cuando regreses, con un aumento de sueldo. Te lo mereces después de todo esto. Colgué el teléfono sintiéndome libre por primera vez en semanas. Mi nombre había sido limpiado, Miguel estaba mejorando y tenía trabajo esperándome. Pero la historia aún no había terminado. 3 semanas después del tratamiento, Miguel ya se veía completamente diferente. Sus mejillas tenían color, sus ojos brillaban con vida y hasta había comenzado a bromear con las enfermeras. Los doctores estaban asombrados con su recuperación. «Es extraordinario», me dijo la doctora encargada. «Es como si el tratamiento hubiera sido diseñado específicamente para él. Su cuerpo está respondiendo mejor de lo que esperábamos». Era el día más feliz de mi vida, hasta que recibí una llamada que lo cambió todo. «Señora Morales?» «Sí, habla el detective Torres. Necesito que venga a la estación inmediatamente». «¿Pasó algo?» «Es sobre su primo Carlos». Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó con Carlos? Lo encontramos muerto esta mañana. El mundo se detuvo alrededor de mí. ¿Muerto? ¿Cómo? Parece que las deudas que tenía eran más serias de lo que pensábamos. La gente a la que le debía dinero lo encontró. Colgué el teléfono temblando. Carlos había muerto por dinero. El mismo dinero que había robado para salvarse había sido la causa de su muerte. Esa tarde, después de identificar el cuerpo y hacer todos los trámites horribles que nadie debería tener que hacer, regresé al hospital con el alma destrozada. Miguel notó inmediatamente que algo estaba mal. «Mamá, ¿por qué lloras?». Le conté sobre Carlos, adaptando la historia para su edad. ¿El tío Carlos se murió? Sí, mi amor. ¿Por qué la gente mala existe, mamá? Era una pregunta que yo también me hacía. No lo sé, mi niño. Creo que a veces las personas toman decisiones equivocadas y esas decisiones los llevan por caminos muy oscuros.
¿Tú alguna vez has estado en un camino oscuro? La pregunta me partió el corazón porque la respuesta era sí. Había estado tan cerca de ese camino oscuro que casi podía sentir la oscuridad. Sí, mi amor. Hace unas semanas, cuando tú estabas muy enfermo, mamá estuvo a punto de tomar una decisión muy mala. ¿Qué decisión? Estuve a punto de tomar algo que no era mío. Miguel me miró con esos ojos sabios que a veces tienen los niños. ¿Pero no lo hiciste? No, no lo hice. ¿Por qué? Porque en el último momento apareció un ángel que me ayudó. ¿Un ángel de verdad? Creo que sí, mi amor. Creo que sí. Esa noche, mientras Miguel dormía, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Carlos había elegido el camino del crimen y había pagado con su vida. Yo había estado a punto de elegir el mismo camino, pero alguien me había salvado. ¿Era casualidad? ¿Era el destino? ¿Era Dios? No lo sabía, pero estaba agradecida. Al día siguiente recibí otra visita inesperada. Era un hombre joven, de unos 30 años, bien vestido, con una carpeta en las manos. ¿Señora Esperanza Morales? Sí, mi nombre es Eduardo Vázquez. Soy abogado. ¿En qué puedo ayudarle? Vengo de parte de mi abuelo. ¿Su abuelo? Sí, él me pidió que viniera a entregarle esto. Me entregó la carpeta. Dentro había documentos legales que no entendía. ¿Qué es esto? Mi abuelo puso a su nombre una cuenta bancaria con 500,000 pesos. Pensé que estaba soñando otra vez. ¿Perdón? ¿500,000 pesos? Sí, señora, con una sola condición. ¿Cuál condición? Que use ese dinero para ayudar a otras madres que estén en la misma situación que usted estuvo. No entiendo. ¿Quién es su abuelo? Eduardo sonrió con tristeza. Un hombre que hace unas semanas fue a un restaurante donde usted trabajaba. Un hombre que perdió a su hijo hace muchos años y prometió ayudar a otras madres para que no pasaran por lo mismo que él pasó. ¿El señor que me dio el cheque? Sí, mi abuelo murió ayer por la noche. Cáncer. Llevaba meses luchando contra la enfermedad, pero no quiso decirle a nadie. Solo se dedicó a buscar madres como usted para cumplir su promesa. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Por qué me eligió a mí? Porque vio en sus ojos el mismo dolor que él sintió hace 30 años, y porque confió en que usted haría lo correcto con este dinero. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Por un lado, la alegría indescriptible de ver a Miguel recuperándose cada día más. Por otro lado, la responsabilidad abrumadora de tener 500,000 pesos destinados a ayudar a otras familias. La primera persona en la que pensé fue en doña Carmen. «Mija, ¿estás segura de lo que me estás contando?», me dijo cuando le expliqué todo. «Completamente segura. Este dinero no es mío, doña Carmen. Es para ayudar a otros niños como Miguel». «¿Y cómo vas a hacer eso?». «No lo sé todavía, pero quiero empezar con usted». «¿Conmigo? Pero si yo ya estoy vieja, mija». «Pero usted conoce a todas las familias del barrio. Usted sabe quién necesita ayuda». Durante las siguientes semanas, doña Carmen y yo hicimos una lista de familias que necesitaban ayuda médica urgente. Era impresionante cuánta gente sufría en silencio. La primera familia que ayudamos fue la de Rosita, una niña de 8 años con problemas del corazón.
Sus papás habían vendido todo lo que tenían, pero aún les faltaba dinero para la operación. ¿Estás segura de que quiere darnos este dinero?, me preguntó la mamá de Rosita llorando. Completamente segura. Solo le pido que cuando Rosita esté bien, si algún día puede ayudar a otra familia, lo haga. Se lo prometo. La segunda familia fue la de un bebé que nació con labio y paladar hendido. Sus papás eran muy jóvenes y no tenían recursos para las múltiples cirugías que necesitaba. La tercera fue una abuelita que necesitaba una operación de cataratas, pero no tenía seguro médico. Con cada familia que ayudábamos, sentía que el alma del abuelo de Eduardo sonreía desde algún lugar. Miguel ya estaba lo suficientemente bien como para regresar a casa. Su primer día de vuelta en el departamento fue como un renacimiento para los dos. «Mamá, ¿ya no me voy a morir?», me preguntó esa primera noche. «No, mi amor, vas a vivir muchos, muchos años. ¿Y vas a seguir ayudando a otros niños enfermos?». «Sí, mi niño, hasta que se acabe el dinero que nos dejó el ángel. ¿Y después? Después vamos a encontrar otra forma de ayudar». Una semana después regresé al restaurante. Don Ricardo me recibió con un abrazo que me sorprendió. «Esperanza, qué gusto verte. ¿Cómo está Miguel?». «Perfecto, completamente curado. Es un milagro». «Sí, lo es». Trabajar en la cocina otra vez se sintió extraño, pero familiar. Era como regresar a casa después de un viaje muy largo y muy difícil. Pero yo ya no era la misma Esperanza que había salido de ahí hace 2 meses. Ahora tenía una misión. Durante las horas libres, doña Carmen y yo seguíamos buscando familias que necesitaran ayuda. Habíamos ayudado ya a 8 familias y aún nos quedaban más de 200,000 pesos. Una tarde, mientras preparaba comida para los clientes, entró una mujer joven con un bebé en brazos. Se veía desesperada, igual que me había visto yo hace meses. Se sentó en una mesa y pidió solo un vaso de agua. ¿Solo agua?, le pregunté. «Sí, gracias. No tengo dinero para más». Algo en su voz me recordó a mí misma. «¿Está todo bien?». Comenzó a llorar. «Mi bebé necesita una operación urgente. Dicen que cuesta 100,000 pesos. No tengo ni la 10ª parte». Mi corazón se aceleró. Era como si el universo me estuviera enviando otro mensaje. «¿Cómo se llama su bebé?». «Ángel. Se llama Ángel». No podía ser casualidad. «Señora, ¿podría acompañarme un momento?», le dije a la mujer. «¿Por qué? ¿Hice algo malo?». «No, todo lo contrario». La llevé a una mesa apartada y me senté frente a ella. «Mi nombre es Esperanza Morales, y creo que Dios la puso en mi camino por una razón». Le conté mi historia completa. Todo. Desde la enfermedad de Miguel hasta el misterioso benefactor. Desde estar a punto de robar hasta recibir la responsabilidad de ayudar a otras familias. ¿Me está diciendo que me va a ayudar? Le estoy diciendo que su bebé va a estar bien. Lloró tanto que pensé que se iba a deshidratar. Después me abrazó con una fuerza que casi me quebró las costillas. No sabe lo que esto significa para mí. Llevaba noches sin dormir pensando en cosas terribles. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que una madre desesperada piensa cuando no ve salida. Entendí perfectamente a qué se refería. Esa tarde fuimos juntas al hospital.
Los doctores confirmaron que el bebé Ángel necesitaba la operación urgentemente y que costaba exactamente 100,000 pesos. «Con este dinero su bebé va a estar perfectamente», le dijo el doctor a la mamá. Cuando salimos del hospital, ella me preguntó, «¿Cómo puedo pagarle esto?» De la misma forma que me lo pagaron a mí. Cuando su hijo crezca, cuando usted tenga la oportunidad, ayude a otra madre que esté desesperada. ¿Es eso todo? Es todo. Mantenga viva la cadena de bondad. Han pasado 6 meses desde todo esto comenzó. Miguel está completamente sano. Va a la escuela todos los días, juega fútbol con sus amigos y me pregunta cada semana a cuántas familias más hemos ayudado. Hasta ahora hemos ayudado a 23 familias, 23 niños que ahora tienen una oportunidad de vivir porque un hombre bondadoso decidió convertir su dolor en esperanza para otros. Carlos está muerto, pero su confesión me limpió el nombre y me permitió seguir trabajando con la cabeza en alto. Don Ricardo y yo tenemos una relación más fuerte que nunca. Él sabe toda mi historia ahora y me ha dicho que el restaurante siempre será mi hogar. Doña Carmen se convirtió en mi socia oficial en la fundación que creamos para ayudar familias. La llamamos Fundación Esperanza, no por mí, sino porque eso es lo que damos, esperanza. El detective Torres se convirtió en un aliado inesperado. Él mismo nos refiere casos de familias que necesitan ayuda. Pero lo más increíble de todo pasó hace una semana. Estaba en el restaurante cuando entró un hombre joven con un niño de la mano. El niño tenía una cicatriz en el pecho, obviamente de una operación del corazón. ¿Es usted la señora Esperanza?, me preguntó el hombre. Sí, usted salvó la vida de mi hija hace 4 meses. Rosita, recordé inmediatamente. La niña con problemas del corazón. Claro, ¿cómo está ella? Perfecta. Corriendo por toda la casa, volviendo locos a todos. Sonrió. Pero no vine solo a agradecerle. Vine a cumplir mi promesa. ¿Qué promesa? De ayudar a otra familia cuando pudiera. Sacó de su bolsillo 5,000 pesos. No es mucho, pero es todo lo que pude ahorrar. Quiero donarlo a su fundación. Me quedé sin palabras. Señor, usted no tiene que... Sí tengo que. Usted me enseñó que la bondad se multiplica cuando la compartimos. Ese día entendí algo que el abuelo de Eduardo había entendido hace muchos años, que el dolor puede convertirse en propósito, que la desesperación puede transformarse en esperanza y que un acto de bondad puede crear ondas que llegan mucho más lejos de lo que imaginamos. La historia de Esperanza Morales nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana. Todos tenemos momentos de oscuridad, momentos donde las circunstancias nos empujan hacia decisiones que jamás pensamos que tomaríamos. Esperanza estuvo a segundos de convertirse en ladrona. Tenía las llaves en la mano, tenía el plan, tenía la justificación perfecta, salvar la vida de su hijo. Pero en el último momento, la vida le puso una alternativa. No fue magia, no fue casualidad. Fue el resultado de una cadena de bondad que comenzó 30 años antes, cuando una madre ayudó a un padre desesperado cuyo hijo estaba muriendo. Ese padre,
que perdió a su hijo a pesar de la ayuda recibida, decidió convertir su dolor en propósito. Durante 30 años buscó madres desesperadas como había sido él y las ayudó para que no pasaran por lo que él pasó. Cuando murió, le dejó esa responsabilidad a Esperanza, y ella la ha llevado con honor. La Fundación Esperanza ha ayudado ya a más de 50 familias. Muchas de esas familias han comenzado a ayudar a otras. La cadena de bondad se ha multiplicado de maneras que el abuelo de Eduardo nunca imaginó. Pero tal vez lo más importante de esta historia es esto. Esperanza no era una santa. Era una mujer común y corriente, puesta en una situación extrema, que estuvo a punto de tomar el camino equivocado. Lo que la salvó no fue su virtud inherente, fue la bondad de un extraño que entendió su dolor. Todos nosotros tenemos la capacidad de ser ese extraño bondadoso para alguien más. Todos nosotros podemos ser el ángel que aparece en el momento más oscuro de otra persona. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a que te suscribas al canal Historias Espectaculares. Dale me gusta si crees que más personas necesitan escuchar historias como esta. Compártela con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Y si alguna vez tienes la oportunidad de ayudar a alguien que está desesperado, recuerda la historia de Esperanza. Recuerda que tu bondad puede salvar a alguien de tomar el camino equivocado. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Has estado alguna vez en una situación tan desesperante que consideraste hacer algo que va contra tus valores? ¿Qué te detuvo? ¿O qué te ayudó a encontrar otra salida? Cuéntame tu historia en los comentarios. Tal vez tu experiencia sea la que necesita leer alguien que está pasando por su momento más oscuro ahora mismo. Porque al final del día, todos somos Esperanza Morales. Todos somos padres o madres o hijos o hermanos tratando de proteger a quienes amamos. Y todos necesitamos recordar que la bondad existe, que los milagros pasan y que siempre, siempre hay esperanza.